¿Te has escuchado historias de rituales? Uy, rituales violentos. En la época de ahora, ustedes son muy asiduos a esa vaina. Es una persona que no es creyente absolutamente a nada. Mientras se miraba frente a un espejo y prendía una vela negra. Él solo sentía que había, o sea, como una sombra que le pasaba por detrás y que se iban para el patio y escuchaba las voces de ellos en los patios. Yo le voy a contar una historia que tiene dos historias. Él llegó aquí a Bogotá y le dieron trabajo de conserje. Nomás tengo la muda de ropa. Aquí en el quinto piso tengo un apartamento desocupado. Pero él me cuenta también que ahí había una señora que se llamaba Doña Martina. No le conocíamos a nadie y ella vivía solita y ella siempre salía tipo 4:40 en punto de la mañana todos los días. Él subía al cuarto y se bañaba y se acostaba. Había algo que yo nunca me di cuenta. El cuarto de él tenía un espejo gigante. ¿Usted ha escuchado historias de rituales? Uy, rituales violento porque ahorita, en la época de ahora, ustedes son muy asiduos a esa vaina. Pues imagínese que esta es una historia de 4 amigos que les pasó unos sucesos gracias a un ritual que hicieron. No joda. Imagínese que estas personas se encontraban en tierra caliente y estaban parchando, se habían ido de amigos, viajaron, se fueron en su motico, estaban disfrutando y entre esas dijeron vamos a visitar a un amigo que vivía ahí. En una de estas ciudades, no vamos a poner una ciudad específica, sino una ciudad de tierra caliente. Resulta que esta persona dice que es una persona que no es creyente absolutamente a nada. Y es una persona que le gusta experimentar mucho tipo de cosas y situaciones. Entre esas cosas, él un día dijo, ve, vamos a ver si esto de las cosas paranormales realmente existen. O sea, el Y man no sí, cree no en cree en nada. nada. Y es la hora que todavía No cree en no nada. cree en nada a pesar de que le han pasado sucesos. Imagínense que esta persona llega y les dice, vengan a mi casa que les voy a contar algo. Llegan los 4 amigos, 3 amigos y 4 contándolo a él. Se sientan en la habitación y le dice, imagínese que yo me puse a hacer un ritual. Me puse a buscar en la intranet, en la internet oscura, y me puse a buscar qué tipo de rituales podía hacer y entre esos encontró uno de un libro. No me sé el dato exacto, pero le decía que tenía que decir unas palabras exactas mientras se miraba frente a un espejo y prendía una vela negra. Pues el man empezó a hacer todo, a leerlo, a leerlo, a leerlo. O sea, era de los que hacía las cosas al pie de la letra. Sí, tal cual, sin saber qué estaba llamando ¿Qué estaba ni haciendo? nada por el Exacto. estilo. Y dice que él empezó a leer todo, al pie de la letra. Y él dice que se quedó mirando fijamente al espejo y sintió como si el espejo vibrara. Haga de cuenta como cuando usted va manejando en un carro y en el fondo ve el cambio de temperatura, el calor que se ve como si se deformara. Así, pero en el espejo, pero no le causó curiosidad ni nada por el estilo. Entonces él dijo, pues vea que a mí no me pasó nada y después de ese suceso como que no pasó nada. Y los pelados como no, usted que se metió y todo. Entonces en ese momento él se fue a cocinar. Dijo, venga, vamos a comer algo, quédense acá en la habitación que está haciendo calorcito y tengo aire acondicionado. Cuentan ellos que estaban acostados y él estaba ya cocinando, y en la habitación que ellos estaban tocaba dar un giro, o sea, era una U, porque justo en el centro de la U era la cocina y al otro costado quedaba el patio. ¿Qué quiere decir? Que la habitación donde ellos estaban daba hacia el patio, pero no había ventanas. Pues imagínense que el amigo que estaba cocinando, él dijo que en un momento estaba así calmado y él empezó a escuchar como si los amigos se hubieran pasado al patio y que estaban como si hubieran pasado detrás de él y estuvieran hablando en el patio. Y él como no, ya les va a llevar la comida y todo. Pero en ese mismo instante, los amigos están mirando televisión y la puerta estaba cerrada. Lo curioso de esa puerta es que no se abre hacia la derecha, como comúnmente se abren las puertas, sino al revés, tocaba
abrirle invertido para quitarle el candado. No sé cómo estaba guardada esa chapa, Exacto. pero era hacia adentro. Por eso era tan difícil abrir. Y rarísimo. Entonces imagínese que él empezó a escuchar y que cuando es que él dijo ya les voy a llevar la comida y se asomó al patio y ve, no están. Se volvió para la habitación y oh venga, qué tin, qué tal, qué. Y les decía venga, pero dejen de estar abriendo esa puerta que se les sale. Cerró la puerta, se fue, siguió cocinando y ellos siguieron ahí entretenidos. Tú otra vez empezó a escuchar otra vez que estaban en el patio. Y decía, pero entonces como él está tan concentrado cocinando, él solo sentía que había, o sea, como una sombra que le pasaba por detrás y que se iban para el patio y escuchaba las voces de ellos en el patio. Pero ¿qué pasaba? Como la habitación del que estaba justo con el patio, ahí estaban pegadas, pues decía, bueno, están hablando duro, entonces se alcanza a relacionar con que están escuchándolas en el patio. Entre esas, otra vez volvió y dijo, venga, les voy a dar una pruebita. No hay nadie en el patio. Dijo, estos manes me están mamando gacho. Se vuelve otra vez a la habitación. Venga, hermano, no sé qué se están haciendo. Y no, estamos acá mirando televisión, esperando la comida, ya tenemos hambre, tenemos la gurbia prendida, tal. Ya les voy a dar una pruebita, rara, sí, una pruebita, una salchipapita y tenga, prueben un poquitico y ya les traigo. Y digo, venga, pero otra vez dejen de estar cerrando la puerta, abriendo la puerta. Entre esas pasaron así más o menos unas 3 veces y se sientan en el comedor y cuando están en el comedor le dice, imagínese que después del ritual yo empecé a ver una serie de cosas extrañas en el patio. Entonces ellos como que, ¿cómo así que en el patio? Y me decía, pues por lo general escucho son voces y como si se movieran cosas y tal. Y si vamos y le tomamos fotos. Tenga en cuenta que eran más o menos las 10 de la noche, 10, 11 de la noche. Y todo estaba oscuro y ese patio era hacia el aire libre, típico patio de tierra caliente. Y tenía un portón en metal, así como en tejas. Y decía, pues tomémosle foto a ver qué encontramos allá. Pero entonces uno de los amigos le dijo, pues tomemos fotos con el flash. Porque usted sabe que el flash bota el rafagazo y algo debe salir. Y empiezan, tin, 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 y a tomar fotos. Y a tomar fotos. Y el man como a retar y la vuelta. Bueno, ahí se divirtieron un rato y todo el cuento. Y dicen, ¿qué? Vámonos a fumarnos un baretico. Entonces dicen, listo, vamos. Digo, no, pero nos toca irnos hasta la miércoles porque el jíbaro del barrio no está por acá. Y hasta ahora mucho menos, nos toca irnos lejos. Bueno, vamos, se fueron caminando y en lo que se van caminando, haga de cuenta que tenían que caminar casi una media hora porque estaban bien distantes. Y empiezan a ver el celular a ver si encuentran algo. Y empiezan a aparecer unos orbes, esas lucecitas ahí. Y decía, pero lo más curioso es que los orbes aparecían cuando él estaba tipo selfie. Se aparecía muy al lado de él, muy cerca al lado de él. Entonces él decía, ve, entonces los amigos, venga, usted tiene como que algo ahí raro, algo lo está siguiendo. Y entre esas, él dice que eso es pura mierda, ustedes que se ponen a creer todo. Le dice, venga, ¿y ustedes por qué abrían la puerta? Entonces le decía, los amigos dicen, ¿cómo así que nosotros abríamos la puerta? Y decía, sí, yo a cada rato que me devolvía a darles comida, ustedes tenían la puerta abierta. Entonces ellos, venga, pero si nosotros nunca nos paramos de la cama. Entonces el man, ¿qué? Pura mierda. Entonces le decía, no, de pronto el viento la abría y le decía, no, eso es imposible. ¿Por qué? Imagínese que la puerta se abre es al contrario. Hay que hacer una fuerza para poder abrir la puerta. Pero ellos no se habían percatado de que la puerta se abría sola. ¿Y entonces? Y él llegaba y lo peor es que no solo cerraba la de él, sino la del papá y el baño, porque las 3 puertas están, entonces llegaba y por eso él se estaba emputando.
Entonces ellos, bueno, siguieron así caminando y O llegaron. sea, no le pararon bola Sí. de leche, no, bueno, ya. Y ya ahí, uy, los orbes y tal, y Sí, la sí, sí, cosa. Ya que es donde viene lo curioso. Llegan al río, es un río largo y dicen, listo, ya habían encontrado el jíbaro los acompañó. Y dijo, bueno, vamos a aprender el baretico, le estaban armando, tin, tin, tin. En la orilla del río, se escuchaba el río, ya era de madrugada, ya era pócale 1, 2 de la mañana. Y en esas, cuando van a aprender, y la candela. No, no, nadie tiene candela, nadie había No, traído pero, o sea, fósforo. se van a hacer la Se van- hueca y no, no, ninguno. lindura, ¿verdad? No, y ellos no, juepute, y estaban bien metidos porque era un río y ahí cerca no había nada. Pues, ¿qué va a haber en un río? ¿Dónde uno Piedras, weón, y consigue? maleza, y mosquitos. Entonces ellos, juepute, y 1 de la mañana, y nosotros, no, ¿y ahora qué hacemos acá Y 1 de aburridos? la mañana, Y una de weón. la mañana, y el amigo llega y dice, se queda mirando un punto fijo, hacia el piso, y le dice al otro amigo, venga, levante esa piedra. ¿Para Entonces qué? los amigos, ¿para qué putas una piedra? Venga, levante esa piedra. Ve, ¿para qué? ¿La piedra Cuando es grande? una piedra, era una piedra grande. Entonces dice, Ajá. bueno, cuando es que llega uno de los amigos y coge y levanta la piedra, una caja de fósforos, Y huevón, ¿a lo bien? una caja de fósforos. Y ellos, Pues, uy, ahí fiesta. o sea, no se asombraron. Yo que yo, fiesta, O sea, fiesta. alegrado fue por lo que encontraron, pero no Y empezaron y sí. tin, 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 y prendieron y empezaron a fumar y tan. Y cagados de la risa y juá, 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 cuando es que llega uno de los amigos y se queda así pensando y dice, ¿por qué putas hay una caja de fósforos de una piedra seca? Que eso es lo más raro, porque si está en el río de pronto un sancocho o algo, pero estaría totalmente húmeda. Estaba la caja Pues. seca, nueva, nueva, sin desgaste. Pero ¿y este cómo sabía, weón? Cuando es que llega y le dice, venga, ¿y usted cómo sabe que ahí hay una caja de fósforos? Y le dice, pues, el socio que usted trajo. Y le dice, ¿cuál socio? Y dice, pues, nosotros hemos siempre estado los 4. Me dice, ¿cuáles 4? Solo somos 3. Uy, madre. Y creo que... No. Hago fiesta como cuando yo lo de los fósforos, güey. Un cafecito. Un cafecito. Bueno, póngale cuidado. Yo le voy a contar una historia que tiene 2 historias. Imagine, por ahí ya empezamos grave. Ya empezamos grave. ¿De qué es? ¿Paranormal? Sí, es paranormal. Es paranormal, no es de rituales ni nada de lo que yo hubiera querido, pero es paranormal. La historia es sobre un amigo, ese es, o sea, dirá la gente, pero es que a este man le pasan las cosas, pero ¿qué culpa tengo? Sí, sí, sí. Ese es de un amigo mío, un amigo que de la infancia. Imagínese, en infancia. De la infancia. Hace un poquito, hace nada. Y él nos encontramos aquí en Bogotá, después de mucho tiempo. Y una casualidad ni le dijo de madre, entonces pudimos hablar de las cosas de muchacho y de pelado. Entonces nos llegó la noche tomando y ahí fue donde tuve problemas con Amayito. Sí, 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 sí. Entonces, como me agarró tomando la vaina en unas conversaciones, llegamos al tema de lo paranormal. Entonces él me cuenta lo siguiente, la atención. Que esa historia sí me dejó a mí, o sea, pensando, ¿no? Sí. Resulta que ese hombre apenas llegó aquí a Bogotá, después de dar vueltas, como yo digo, como no teníamos contacto ni nada, porque uno se abre de todos los amigos y hasta ahí llega la vida social. Él llegó aquí a Bogotá y le dieron trabajo de conserje en un edificio viejo. No le voy a decir dónde ni cómo, pero fue aquí en Bogotá. Entonces, como el hombre sabía mantenimiento, o sea, de electricidad, acueducto, pues le dijeron, bueno, usted es el indicado. Sí, el Listo. propio. El propio. Afortunadamente él venía solito. Ya todavía no tenía familia ni nada. Sí, Entonces con no tenía eso. preocupaciones de nada. Exacto. todo lo cambió. El hombre defendía bien y tal. Viene de tiempo, él me cuenta, ¿usted se acuerda de Armando? Armando era otro que andábamos una galladota como de 200. Era otro huevón.
Y yo le dije, sí, me dijo, no, imagine que ese weón cayó preso. Es una cagada por allá y listo. Y preciso se habló con mi mamá y mi mamá le comentó que yo estaba aquí en Bogotá, me dice mi amigo. Entonces le dio mi teléfono y todo y nos comunicamos y en efecto él me llegó aquí, imagínese, de allá de Tierra Caliente me llegó aquí a Bogotá y el hombre pues imagine pobrecito, huevón. Entonces él me dice, pues huevón, yo me vine aquí porque usted sabe, mi mamá se murió en la calle, yo estoy por ese lado. Solitario el Y hombre. solitario, pero aquí hay o sea, la única hermana que tenía mi mamá, que era mi tía y que ella estuvo mucho tiempo, yo creo que usted se acuerda de ella, me decía allá en Cúcuta, ella estuvo, y esa es una mamá para mí, y ella estuvo muy pendiente de mí en la cárcel. Entonces, por eso también vine para acá, para Bogotá, huevón, pero entonces yo le dije, marica, ¿y entonces qué va a hacer? Dice, no, pues me toca buscar trabajo, marica, porque estoy, mire, nomás tengo la muda de ropa. Tristemente el hombre estaba así, llevaba el hijo de madre. Entonces le dije, ¿y dónde va a quedar aquí? Le dije, no, es que yo no quiero llegarle a mi tía así, weón. Yo quiero al menos trabajar una semana, 2 semanitas, al menos llevarle un pollito, llevarle algo, porque, o sea, no puedo llegar así vuelto a Con las nada y manos no vacías y tengo sino todo eso. esta muda de ropa. Con lo que yo tenía ahorradito, fue que lo que yo gasté, imagínense, no tenía lo del pasaje de venirme para acá, Sí. estaba llevado. Entonces le digo, y marica, y para dormir y eso no tengo en dónde. Entonces le digo, mire, aquí en el quinto piso tengo un apartamento desocupado. Ahí, hermano, usted puede hacer, o sea, mientras usted se ubica aquí, yo lo dejo quedar ahí. Acuérdate que yo el que mando aquí la vaina. Entonces, si quiere, vamos y lo vemos, y eso sí, yo tengo una colchonetica y unas cobijas, yo las presto, weón. Para que pues, ahí tiene usted agüita y todo, y yo le doy lo del aseo y toda esa vaina. Listo. Entonces subieron y fueron y miraron por allá. Pero él me cuenta también que ahí había una señora que se llamaba Doña Martina. Sí. Doña Martina es una señora que ya lleva en ese edificio. Yo creo que antes de que lo construyeran ya estaba ya metida. Venía con los muebles Venía, instalados y todo así. venía con todo incluido. Entonces Doña Martina era una señora que tenía una tiendita. Allá a 3 cuadras del edificio me decía. Y ella como que era viuda, porque no le conocíamos a nadie y ella vivía solita y ella siempre salía tipo 4:40 en punto de la mañana todos los días. Doña Martina a esa hora salía para abrir la tiendita y ella tenía abierto hasta las 7 de la noche en punto. Ya de ahí, o sea, era una señora espectacularmente cumplida con el horario. Trabajadora. Y tenía un perrito, que yo no me acuerdo el nombre del perrito, pero tenía un perrito. Entonces, ella todos los días, ese era el modus vivendi de ella. 4:40, 7 de la noche. 4:40, 7 de la noche. Y los domingos sí se iba más tarde porque ella iba a la primera misa de la iglesia. Estaba allá, ella era muy devota. Y ella compartía pues su tiempecito, digamos así, medio libre con el Altísimo. Y se iba a su misa. Entonces era el único día que abría un poquito más tarde la tiendita. Pero ella era muy conocida en la comunidad y etcétera, y ella y su perrito. Entonces un día ella llegó a la casa y me preguntó que si yo había visto a alguien que había llegado a preguntar por ella. Entonces, pues lógicamente allá no teníamos una portería de vigilancia porque yo me Y encargaba como hasta de todo eso, es de la parte de presencial y todo, sino mantenimiento y si yo un estaba por ahí, pedido y hágale. exacto. Entonces yo le dije, no. Entonces doña Martina dijo, bueno, listo, mijo. Entonces, vuelvo y le digo, ella no era muy comunicativa allá de que yo estoy con esta, con aquel. No, ella sí llevaba muy buenas relaciones con casi todo el edificio. Sí. Pero no era de que ella era uñemugre con esta y esta Sí, y no, esta. muy Bueno, centrada en lo suyo. exacto. Esa era doña Martina. Nuestro querido amiguísimo se fue al otro día a buscar trabajo. Salió temprano en la mañana, hermano. ¿Y por qué me contaba todos los días lo que hacía? Él salió, empezó a mirar por un lado, por el otro, llegaba a los carritos de comidas rápidas
y nadie, huevón, nadie le daba trabajo. Y el hombre empezaba, mire que yo, y lo que medio pudo conseguir, porque él ya le daba pena conmigo que yo le diera esta comida, pero no me decía, marica. Sí, sí, sí. Era lavar platos o hacer esto, entonces le daban comida. Pero el hombre prácticamente como él, estamos aquí en el centro de la ciudad, entonces él lo único que podía aspirar era tener aquí porque no podía agarrar transporte y usted sabe que la Sí, Bogotá es gigantesca. sí, la ciudad de la selva. Entonces él La selva caminaba es hasta donde le inmensa. daba, hacía un circuito, pedía trabajo en un lado y nada. Cuando le pedían así de que bueno, entonces traiga una hoja de vida y eso, él decía, pero es que ni para una hoja de vida, weón. Claro, no Entonces él tenía nada, trataba o de, sea, de buscar algo muy informal, muy algo de que, y él lo que aspiraba era trabajo y ya venía el Día de la Madre, que eso estábamos en el mes de mayo, weón. Como el hombre no conseguía ese trabajo, él llegaba todo aburrido. Entonces él pasaba y me decía, mira, hermano, yo no sé qué hacer. Entonces él subía al cuarto y se bañaba y se acostaba. Había algo que yo nunca me di cuenta, me decía mi amigo. Y yo le dije que el cuarto de él tenía, o sea, puertas, ventanas, baño, cocina y un espejo gigante. ok. Entonces era un apartamento donde había un espejo, pero yo nunca lo vi, me decía mi amigo. Sí, O sea, yo sabía que estaba desocupado y y ya. ya simplemente. Él fue el que me dijo, hermanazo, póngale cuidado, ¿ese espejo qué? Entonces le dije, ¿qué? ¿Cuál espejo? ¿De qué me habla? Y él me comentó que había un espejo grande y toda esa vaina. Entonces yo le dije, no, nada, pues ahí le va que usted vea la jeta, porque ¿qué más? Sí, sí, Y sí. soltamos la risa y él salía. Salía y volvía. Así duró casi una semana. Él me cuenta que estando una vez arriba, salió el vecino, ese vecino que él tiene, y eso que vamos ahorita aquí entre los dos. Ese vecino era un vecino súper problemático, weón. Era problemático en cuanto a que lo que él hacía y decía no le caía bien a la gente. No era que él buscara pleito ni... ¿Me Sí, entiende? Era una persona que le decía a usted las verdades en la cara y no le importaba. Y usted sabe que claro, y mucha la gente no le cultura de gusta. nosotros no le gusta. Sí, sí, Exacto. sí. Y era así, y era de puras verdades. Vuelvo y le digo, para los vecinos era problemático. Para mí no tenía ningún problema. Entonces, dice que lo vio entrar un día y le dijo, venga, ¿y usted qué? Nunca lo había visto. Entonces le digo, no, ¿y está el kilo de esta vaina o qué? Entonces le digo, no, a mí tal, pues Claro. él le dijo la realidad para no ponerse. Entonces le digo, ¿y usted duerme ahí tranquilo? Me dijo así. Entonces el hombre dijo, pues que sí, ¿qué tal? Entonces le digo, y él me vio como degeneradito. Sí. Entonces me dijo, ¿usted tiene más ropa? Así de frente. Entonces yo me empecé como a molestar. Y dijo, no, pero ¿cuál es el problema? Se le dijo, no, espera un momento. Y el hombre entró y me sacó 2 mudas completas de ropa, 2 cobijas y una toalla. Y me las regaló. Entonces yo dije, no, pues súper problemático. Sí, antes No, vea colaborativo pues y con lo tal. que exacto, lo Sí, que sí, yo le sí, digo, sí. le dijo, venga, usted es la única muda de ropa que tiene, pues cualquiera se molesta. Sí, Pero obvio. mire que el hombre, y usted lo veía lleno de tatuajes y toda esa vaina. Entonces yo le dije a nuestro queridísimo, le dije, no, marico, usted está de buena, o sea, el hombre vea le colaboró. Y ese tipo tiene fama de problemas, digo, no, conmigo. Pero me dijo algo, me dijo, hermano, vea, le di 2 cobijas para que una de las ponga al espejo. Y hágame caso. No deje nunca ese espejo Sin sin taparlo. eso. Entonces, lo primero que yo dije, pero es que yo no le hablé nada de espejo. ¿Cómo sabía él que había un Un espejo? espejo. Y lo único que le había Entonces, dicho, usted duerme y usted tranquilo. duerme y exacto, y lo otro y lo primero que me dijo así es que yo me, pues, yo lo tomé como conversación y tal, y como aquí hace frío, hermano, y usted me dio esa sabanita, pues ya con esas dos Con dos cobijas, pues ya me cobijitas. sentía más tranquilito y tal, y me dormía mejor. Entonces dije, bueno, y pues esa noche dormí bien, sin problemas ni nada. Entonces, doña Martina, que madrugaba y hacía toda su línea,
empezó con una cosa muy rara, que era que ella siempre regresaba y salía a la misma hora. ¿Sí me entiende? 7 de la noche. Pero un día los vecinos, ese es de tercer piso, porque mi amigo Sí. está en el quinto, doña Martina era del tercero. Doña Martina dejó un día el perro en el apartamento, que estuvo rarísimo porque ella salía con su animalito y Y volvía. volvía con su animalito, sí. Y usted viera ese perro, weón. Eso ladraba, le daba duro a los muebles, entonces los vecinos salieron como así. Entonces los vecinos de ahí, de los 3 apartamentos de ahí al lado, pues empezaron a mirar que algo estaba pasando en el apartamento de doña Martina. Y se fueron para allá. Entonces le tocaban a doña Martina y apenas le tocaban, ¡pum!, le dio un golpazo de adentro hacia afuera de la puerta y un gruñido. Cuentan ellos que era algo como si fuera un perro de 4 de alto por 6 de ancho. Sí, Era una cosa gigante. Entonces, y un olor pestilente. O sea, salía una podredumbre de la casa. Ellos se asustaron porque ellos nunca, pues para ellos el perro era lo que llamamos un perro callejero. Sí. ¿Sí me entiendes? Y doña Martina, sí, era medianito pero era un perrito. Un perrito sí, tranquilo. Tranquilo. Y sonaba durísimo y gruñía, o sea, especialmente horrible. Decían ellos que eso para un león le quedaba pequeño. Entonces, que el olor y los golpes que le daba esa vaina. Y ellos pues dijeron, no, pero ¿qué pasa aquí? A mí me llamaron ese día que pasó lo del perro. Yo subí, le toqué y ni perro, ni olor, ni nada. Entonces ellos quedaron ahí afuera, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, nada, eran las 7:10 más o menos, porque ella se demoraba más o menos eso en llegar. Cuando no, yo le estoy dando la puerta y venía doña Martina atrás. Entonces ella vio que todo el mundo afuera del apartamento y que qué pasó, qué hacen ustedes aquí, que no, y ella venía con el perrito. Entonces los vecinos cuando vieron que ella venía con el perro se quedaron como está sonando, sí. Usted le dijo a doña Martina, dijo, no, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué? Ay, no, y se metió así, lo que ella nunca, y no dejó que miraran, eso se metió así como de ladito, entró con el perro y cerró la puerta. Y todos quedaron estupefactos. Pues a mí no me consta, me decía mi amigo, porque ellos me llamaron cuando estaba el problema arriba y yo subí, y eso fue lo que me dijeron, pero yo toqué y tampoco. Sí. Y que un olor, y a mí no me daba nada. Entonces pues yo no sé si creerle o no de lo que pasó. Entonces dije yo, bueno, pues qué vaina tan rara. Este loco salió esa mañana y se fue a buscar trabajo, como todos los días. Y afortunadamente, a unas 5 cuadras de acá había un taller de latonería y pintura de carros. Él dijo que si lo contrataban para barrer y salió el encargado, le dijo, a usted era el que está esperando, hermano. Venga para acá, chino. Entonces lo llamó y le dijo, vea, tengo un camello por usted. El ayudante de pintura de tal, bueno, era para algo. Y le dijo, el man, o sea, esto es un trabajo temporal, ¿no? Porque es que el hombre está incapacitado. Y tal, Está y incapacitado, entonces yo lo necesito. desvane. Sí, pero, o sea, son más o menos de 8 a 10 días. ¿Y me entiende? Según como él se pota, entonces, claro, él dijo, bendito sea mi Dios. Él se puso contento, pues salieron las lágrimas, porque imagínense. Claro. Los muchachos que estaban ahí se dieron cuenta de la situación del hombre. Él no llega ni para el almuerzo, bro. Y ese día lo dejaron. Sí. Y el hombre allá, y cuando lo dieron a medida que todo, yo le dije, venga. Y le dieron, entre todos, le dieron almuercito. El hombre muy agradecido, o sea, porque usted sabe una situación de esas tan bravas, hermano. Y el hombre empezó a camellar como nunca. O sea, ahí sí llegaba todos los días cansado. Que él me decía que había tocado duro, pero que estaba muy contento. Y que porque él se iba a ir para un pueblito de aquí de la sabana a vivir con la tía, porque ya él no le había dicho a la tía que él ya había salido, era una sorpresa, no se le quería ir para el Día de las Madres, que prácticamente era esa fecha, 15 días después, y digo, no, pues son 15 días, al menos algo con platica, ¿no? Y le llevo comidita a mi tía, bueno, eso
El man estaba contentísimo por eso. Entonces llegaba cansado. Entonces, ese día llegó, creo que fue el segundo día de trabajo. Y subió, yo lo felicité y tales. Y le dije, el fin de semana nos tomamos alguito, yo brindo. Entonces le digo, listo. Se subió a su quinto piso, entró al apartamento, entró y se bañó. Él cuando se estaba bañando, porque no tenía ni música, güey. Sí. Ah, y le había dado este loco, mi amigo, el del edificio, le dio un celularcito, un flechita. Un flechita para comunicarse. Exacto, pero él a veces estaba claro que ellos tenían radiecito. Sí, sí, sí. Entonces a él ponía su radiecito y era lo único que tenía. Entonces él empezó a escuchar como una música, bañándose. Y eso de que la mente lo engaña a uno, que usted Sí. sabe que a veces las cosas son como son, pero cuando son raras uno Uno duda piensa cualquier cosa y empieza a rara, sí, sí. darle lo que no debe darle. Bueno, entonces él dijo, no, ese celular, cuando él se dio cuenta, el celular lo tenía ahí en el baño. Y yo, hijo, no sea. Mi mamá se bañó y todo, dijo, no, pues debe ser aquí al lado. Pero él, o sea, se escuchaba como si fuera en la habitación. Él salió y tenía su colchonetica ahí en el piso en la habitación y, bueno, nada, no escuchó nada. Dijo, no, bueno, estaba ahí cansado. Man se tapó porque lo que hacía era eso, llegar a dormir. Él Sí. solamente utilizaba el apartamento era para dormir. Esa noche él llegó como a las 6, 7 de la noche, como a las 9, 10 de la noche. Él estaba así ya agarrando el sueño y toda esa vaina bien, cuando él escuchó un estruendo en la sala desocupada, como si movían una silla sin sillas. No tenía nada. Porque no había nada. Claro. El hombre llegó y, uy, ¿cómo así? Dice, y ahí sí lo sintió, no, pero no puede ser aquí porque es que yo no tengo silla, no tengo nada. Él llegó y miraba así y resulta que como él dormía con la puerta abierta, derecho estaba la sala y al frente, espectacularmente al frente de la habitación, en la puerta de él, estaba el espejo. Parado En la frente a él. sala, era lo único que había. Él le achacó de que el espejo se había movido, que algo, pero que de forma natural, de pronto un temblor o que él se lo imaginó. Bueno, o sea, explicaciones que sea uno. Y él llegó y miró el espejo y dijo, no, pero no puede ser el espejo. ¿O sí? ¿Pero cómo? Bueno, las preguntas que uno se hace. El hombre se paró porque pues el que no cree es como el que no ve. Él se paró y fue a mirar a la sala y prendió la luz y nada. Listo, puta. Otra vez apagó todo y tal. Él le gustaba dormir con su puerta abierta normal. Él se acostó otra vez y empezó a agarrar el sueño y tal. Cuando otra vez él sintió que botaban cucharas y platos. Cuando él no tenía ni cucharas. Ni cucharas ni platos. Sí, Era no una tenía, mierda en no ese tenía. apartamento, güey. Entonces dijo, uy, ¿esto qué? Ahí sí él se paró rápido. Del susto y, Dios mío, señor. Entonces él miró y él sabía, porque ya era una hora muy alta, él escuchaba que era ahí porque era ahí. Queda ahí. Y ya empezó a mirar la vaina. Entonces se acordó de lo que le dijo el vecino tatuado. Yo creo, ¿y esta vaina qué, weón? Entonces el man ya ahí peló, ya no se acostó tranquilo, sino dijo, no, Sí. esto está así. Y él apagó las luces y todo, y se hizo así en su colchoneta, y se quedó mirando el pinche espejo. No, seamos tan marica. Dice que como a los 20 minutos de que estaba todo tranquilo, él vio una sombra salir del espejo, man. Él dice que se picharon los ojos, y como así que una sombra y qué tal, y dijo, no, esto no puede ser, santísimo Dios. Y él se paró despacio, y él que se para y ve la sombra acurrucada en la mitad de la sala. Entonces él pegó el brinco, le dio al apagador de luz y pilló. No había nadie, weón. Entonces apagó la luz y sí, no había No nada. había nada. El man, pues, Claro. no, estoy cansado, o de pronto la euforia de que conseguí trabajito, weón. Y Entonces se acordó de lo que le dijo el tatuado y puso la cobija. En el este caso me espejo. dijo, no, puse la que usted me dijo que era una sabanita, weón, porque es así, ¿no? Y la colocó encima del espejo. Y listo. Ahí sí pudo dormir bien. Sí. Entonces él madrugó. Y así pudo dormir hasta el fin de semana. Cuando ya llega y lo llaman
y le dicen, necesita el jefe hablar con usted. Y él siguió otra persona ya que llegó y tenía su overol y todo. Cuando llegué le dice el dueño, hermano, hasta aquí camelló. Ya llegó el hombre y El tal. hombre que era. Entonces dijo, bueno, listo, no hay ningún problema. Entonces, entonces, ¿en cuánto quedamos? Le dijo mi amigo al dueño, le dijo, en nada. Entonces le dije, ¿cómo así que en nada? Me dijo, yo a usted no le debo plata. Es que a un pinche delincuente tengo que pagarle. Uy, Y no llamo a la policía y no me vaya de aquí. mucho perro. Mucho perro. Mucho perro. Lo humilló como nada, hermano. Qué dolor de alma. Él contaba con su platica, su tía y a la Y madre. la madre haciendo las cosas bien, aguantando. Ay, exacto. No le peleó porque él sabía que tenía dos antecedentes y si se ponía de revoltoso, el man así lo humilló la porquería. Listo. Salió. Uno de los muchachos escuchó la conversa arriba y fue y le contó a los otros. Pues los chinos entre todos le reunieron casi el sueldo completo. Y no de la semana, el mes. Del marica. mes. Lo llamaron aparte, dijeron que ese era mucho, ya sabe qué. Y le dieron la plata. Ese man dice que, pues un man que había estado 4 años en cárcel, de puta, las lágrimas ya no existen. Pero ese día es que chilló como nunca. Y él salió, se compró, dijo, me voy yo y min. Pero después pensó, no, porque tengo que atender a mi amigazo. Sí. Entonces se compró es que 2 pollos, se compró para la tía, para llevarle a la tía. Y Sí. compró unas cervecitas para tomárselas con el loco. Un six-pack. Dijo ahí, pues, como me voy ya mañana y no. Sí, para Irme rápido, compartir. ya no quiero saber nada de esta pinche ciudad. Y en efecto fue allá y compró frutica, o sea, dijo, todo eso se lo va a llevar a mi tía y bendito sea Dios. Y toda esa vaina. Entonces se encontró con el loco. Y se pusieron a tomar. Echaron las 6 cervecitas, el otro le dijo, venga, tomó otras 6. Y fue y compró otro six-pack y ahí, Dele. como ya no tenía que ir a trabajar, tomaron y esa vaina. Listo. Y él se subió. Después de que ya habían tenido su rato. Entonces, doña Martina, con esa situación que le pasó ahí, decía, bueno, ¿y qué? Decía yo, ¿no? O sea, porque doña Martina salía. Resulta que ya doña Martina no salía a las 4:40. Ya no la volví a ver salir en la mañana. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó? Pero sí llegaba tipo 8 de la noche. Sí. Que yo no sabía a qué hora ¿En qué salía. momento salía? Sí, claro. Y 8, 9, 10 de la noche, o sea, doña Martina. Entonces, a mí se me hizo rarísimo y yo lo comenté con el único vecino con el que más hablaba yo, preciso era el vecino de ella. Que yo le comenté a él, le dije, mira, hermano, pasa esto. El hombre dijo, oiga, sí, porque yo estos días he ido y no he encontrado abierta la tienda. La tienda. Y dije, pero ¿cómo así? Si ella La busca ahora está llena. llegando al más tarde, pero yo no sé a qué hora sale. Me dijo, no, la tienda no la ha abierto. A mí se me hizo raro, weón. De pronto está enferma o algo. Me dijo, no, porque ella entra, pues 9, 10 de la noche y me saluda y normal. Y es más, entra con el perrito y todo. Lo que no me doy cuenta en la mañana, de pronto está así, que ya sale a las 2 de la mañana, pues ya no me encuentra, ¿no? Pues que aquí todo el mundo tiene su llave y eso, pero no creo que vaya. Entonces le dijo el vecino a mi amigo, le dijo, espéreme, yo miro a ver cómo averiguo. Es que el man llegó un día, se fue, preguntó y dice, no, la señora hace ya 15 días que no abre la tienda. Pero ella la pasa en el parque al frente de la iglesia. Entonces, ¿cómo así? Y se fue y allá estaba con el perro. Entonces llegó este muchacho y le dijo, doña Martina, ¿cómo está? Ella se timbró cuando lo vio. ¿Y cómo así? Entonces le dice, doña Martina, ¿y eso qué pasó con la tienda? Entonces la señora no lo dejó hablar cuando empezó a llorar. Y eso fue lo que me dijo. Al vecino, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me cuenta mi amigo que le dijo que ella no podía ir más a ese apartamento. Que lo que estaba ahí la quería matar. Era algo tremendamente diabólico y que ella no tenía nada que ver con eso. Y que eso salió de la nada.
Entonces, ese man no creía en nada, weón. Pues se puso a imaginar quién sabe qué tendrá esta señora, ¿no? Pero que ella trataba en lo más mínimo de ir y que ya no podía ni siquiera ir a abrir la tienda. Sí. Entonces le digo, no, doña Martina, mire, ¿qué tal? Le digo, no, 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 no. Es que yo no puedo, es algo que usted no tiene ni la más mínima idea de lo que me está pasando en el apartamento. Me tiene, o sea, ya que no sé qué hacer. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? Le dije, no, pues, yo no puedo convencer a la elegida y tal, porque yo qué más hacía. Sí. Entonces le digo a mi amigo, no, pues sí, tiene usted razón. Resulta y pasa que doña Martina llegó al otro día que yo hablé con el vecino. Me saludó y no la volví a ver. Subió al apartamento. Pasó un tiempo, más o menos unas 2 o 3 semanas de que a mí se me hizo muy raro. Pues yo fui a mirar qué pasaba, le toqué y nada que ver. No me abrió nadie esa vaina, pues yo fui a la policía. Porque sí, la policía hizo la investigación, sí, hace un mes no abría la tienda y ella no volvió a salir. y entonces le dijo, no, pues ella está ahí porque ella no ha salido, ni con el perrito. Y en efecto, cuando la policía dijo, usted tiene llave, sí, pues el conserje tiene toda la llave, entonces él abrió. Y esa vaina, y ese apartamento estaba como si una persona no lo hubiera habitado en 50 años. Tenía telarañas, tenía, o sea, era algo increíble. No. Weón, es que si yo le muestro las fotos de eso y todo lleno de polvo, o sea, algo inhabitable, o sea, que doña Martina no tenía sino como 20 días de que yo no la veía y esa señora era muy así, además ella abría ahí, los vecinos la llevaban a hacer aseo y nadie se explicaba qué pasó con eso. No la encontraron, nunca. La tiendecita, ahí quedó. El dueño del local abrió, sacó que todos los cuchuruchos a la calle y se quedó con el mercadito. Pero eso se perdió. Y ella y su perrito no volvieron a aparecer. Así de sencillo, desapareció de la nada. Entonces nuestro queridísimo amigo llegó ese día, se subió con la cerveza en la cabeza, weón, y se acostó. Se paró, se echó una orinadita. Y él que iba caminando, cuando se volteó y vio que el espejo no tenía la sábana. Y él dijo, pero si yo le puse, es más, hasta la había amarrado, como el tatuador le dijo. Entonces digo, no, pero qué cosa tan rara. Y la sábana no estaba. Él bajó y me tocó. Entonces que, bueno, en un cruce que usted subió al apartamento y sacó su sábana y se la quitó al espejo. Le dije, no, yo, mano, desde que usted está aquí, yo no he subido allá. Para nada. Entonces le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, porque es que yo tenía la sábana encima del pinche espejo ese. Y ahora no la encuentro. Y yo la amarré al espejo. Entonces yo le dije, porque como yo no sabía, le dije, ¿sé por qué amarro esa vaina ahí? Entonces me dijo, después le cuento. Entonces el man se subió otra vez. Entró a la habitación y dijo, no, pues esto está rarísimo. Pero él ya tenía su desconfianza por lo que le había pasado. Por lo que había pasado, claro. Entonces llegó y se acostó. Y se quedó dormido porque tenía pues las cervecitas en la cabeza. Está entonadito. Vale, que es que cuando se despierta, el man estaba en la sala. Pico, no, A una, dígale, a pegaba al espejo. 40 centímetros del espejo. Y el man, ¿por qué se despertó? Porque él sintió un jalonazo en una pierna. Entonces ya de pronto la embriaguez le había pasado un poquito. Y él dijo, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Cuando él volteó a mirar, la puerta de la pieza se cerró y es la única puerta que tenía cerrada de todas. Era la del baño. Y se cerró de esa, tenía 3 habitaciones el apartamento. Pum, pam, pam, se cerró. Y era, y Dios mío, es que él se paró, pero no sabía que, ¿sí me entiende? Y se tiró para un lado y se salió así en 4 patas hacia la pieza. Y cuando fue a agarrar la chapa de la puerta, lo jalan de las patas, weón. Y cae así de cara. Y él que pega el grito, hermano.
porque imagínese usted esa situación. Claro, qué susto. Y él se volteó así, no veía a nadie, y él sentía que había alguien, pero no lo veía, y lo jalaba así. Entonces, en un respiro, él sintió una patada en la puerta de la entrada, pero una patada, no es que lo habían tumbado. Y él como pudo se lanzó otra vez hacia la puerta y apenas dice que le pega hacia el dintel de la puerta para abrirla, pegan la jalada, pero la alcanzó a abrir, y era el tatuado. Sí. Entonces el tatuado entró con una cobija, se la puso encima y partió el vidrio, man. Qué puta. Lo salvó entonces. Hermano, Indiana ¿qué Jones. pasó? ¿Qué pasó, Dios mío? Y el man le dijo, está bien, weón. Entonces le dijo, sí, sí, sí. Me dijo, uy, Dios mío, que le por eso le dije, tápelo. Es que yo lo tapé, pero le dije, no, ahora salga de aquí, hermano. Salga ya. Partimos del espejo y ese fue el peor pecado de este planeta. Y rápido, salga. Entonces yo salí corriendo, tata, el man salió corriendo, tata, de abajo. Sí alcanzó a agarrar sus cositas, los pollitos de la tía, weón, y las fruticas. Y ahí fue donde me echó todo este cuento, que yo no sabía. Porque él se quedó conmigo y esperó hasta que amaneciera para irse al terminal. Para irse ir. Y se fue. Después me llamó y dijo que estaba muy contento, que la tía lo había recibido como un hijo y que allá había conseguido trabajar en una carpintería y estaba trabajando. ¿Me cree o un café? Me tiene ahí con el corazón en la mano, yo creo. Y un losartán, porque